Muy bien, bienvenidos. Seguimos con el curso de Persuasión Ética Avanzada. En este caso vamos a comenzar a ver y analizar cada una de las técnicas que utilizan los manipuladores y abusadores para provocar un daño en la víctima y así poder lucrarse de ello o poder beneficiarse de ello. Antes que nada, me gustaría hacer una aclaración previa. En cada una de estas técnicas, probablemente todos nosotros hemos caído en ellas y también las hemos utilizado al menos inconscientemente. Esto es parte de la naturaleza del propio humano. A lo que voy con toda esta explicación acerca de los manipuladores es para quienes ya se encuentren en una relación, no solamente relación amorosa, sino una relación personal con cualquier otra persona, que ya sea un nivel mucho más grave de manipulación y abuso. Y también para poder prevenirlo, porque todos podemos ser víctimas de una manipulación ya a grados muy grandes y muy dañosos, muy dañinos. Por eso me gustaría como tener en cuenta y destacar y diferenciar sobre todo entre estos dos puntos. Entre lo que podemos cometer todos en mayor o menor medida y lo que ya es serio, que tiene que ver con una manipulación y un abuso que ya tiene que ver hasta con cuestiones penales, con cuestiones criminales. Sin más dilación y habiendo hecho esta importante diferenciación, me parece que podemos comenzar con la técnica de manipulación número 1 o la más utilizada, conocida como gaslighting. Técnica por la cual el manipulador intenta convencer a la víctima de que un determinado hecho nunca ocurrió. Distorsiona una realidad, recuerdos o percepciones y las reemplaza con las que el manipulador quiere que crea la víctima. Principalmente utilizada por psicópatas, modificando la historia o minimizando el daño provocado a la víctima. El gaslighting es utilizado por los manipuladores para distorsionar hechos pasados que son evidentes. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, un hecho muy común y propio de los abusadores. Puede suceder que una persona que ha sido abusada, puede ser abusada emocionalmente, abusada sexualmente también. Una persona que ha sufrido un abuso probablemente se encuentre con que el manipulador niega todo esto o lo minimiza. Puede suceder, por ejemplo, si se dan en un caso de acoso sexual, por ejemplo, por eso estos temas son delicados, en el que una persona ha tocado las partes íntimas de la otra persona y este le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste esto? Y la persona empieza a minimizar la situación. Pero si fue un roce, fue sin querer, fue apenas, no crees un problema de esto, un problema donde no existió. Y empieza a minimizar y a distorsionar toda esta historia y todos hechos que son comprobables. A tal punto que después de tanta negación y tanta negación y tanta negación, la víctima empieza a creer, lamentablemente, en las palabras del otro o empieza a minimizar el hecho. Esto puede parecer muy raro porque dicen: claro, pero si pasó y es evidente, yo no voy a creer que es otra cosa porque es evidente. Ese es el juego que utilizan muchos los manipuladores. Justifican tanto y tienen una dialéctica tan compleja que empiezan a distorsionar los propios recuerdos de la víctima, haciendo creerle que el hecho nunca ocurrió o minimizándolo a niveles realmente muy bajos. Se basa justamente en la negación consistente y se da sobre todo en dinámicas de poder. Puede suceder en el caso de, y es lo que suele suceder en el caso de abusos entre familiares, entre generalmente personas más grandes y menores, en esos casos que hay una dinámica tan grande de poder, en la que lógicamente el abusador mayor se encuentra en una superioridad de poder por encima de la víctima, que puede ser una persona menor, en la que después empieza a negar todo esto o lo niega de tal manera que la persona menor o la que se encuentra en una inferioridad de poder termina creciéndolo por la autoridad, por así decirlo, por quien tiene el poder. Se puede dar también en relaciones laborales entre un jefe y un empleado, se pueden dar en muchísimas situaciones, pero generalmente en relaciones en las que una persona destaca su poder, o sea, puede ser poder físico, poder de la edad, poder legal, puede ser un montón de cuestiones que utilicen para ganar poder, ya sea hasta la misma coerción o por un puesto hasta político podría ser.
Todo esto lo que genera es una distorsión de realidades y hace que la víctima sea más débil, más vulnerable y que el abusador tenga más poder sobre ella y pueda modificar esas percepciones. El gaslighting es una técnica utilizada lamentablemente en muchas ocasiones para negar y para modificar hechos que realmente han sucedido. Por otro lado, una técnica más común y por ahí menos dañosa puede ser la técnica de la proyección, que es la transferencia de emociones o acciones que le hace el manipulador a la víctima, cuando el primero queda en evidencia. Se basa en culpar a los demás por los propios errores. Esta es una personalidad típica de narcisistas. Cuando uno se equivoca y no acepta el error, empieza a proyectar la culpa en los demás. Si yo estoy trabajando en un equipo de trabajo y no cumplí con un objetivo, puedo empezar a proyectar las culpas. No, pero si yo hice mi trabajo bien, fue la culpa de este y este y este que no hicieron las cosas a tiempo, o que me presionaron, o que etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente es colocar excusas y culpabilizar a otros, no solamente a personas, sino también a hechos o hasta el medio ambiente en el que estamos. Y de esa manera poder quitarse la responsabilidad manipulando al otro, haciéndole creer que uno hizo las cosas bien. Es típica de personalidades narcisistas que creen que hacen todo perfecto y tienen una versión perfecta de ellas, buscando proyectar los defectos en los demás. Esto es una manipulación, utiliza una cuestión de sugestión mental, porque hace un juego mental con la otra persona, haciéndole creer, mediante argumentaciones racionales, entre comillas, que no ha sucedido determinada situación. De esa manera se modifica la percepción de la víctima, la cual cree y cae en lo que el manipulador está diciendo, justamente esta proyección de culpa, que el manipulador no tiene nada que ver, que tiene la culpa otra situación u otra persona. Probablemente en la proyección hayamos caído muchos de nosotros buscando excusarnos básicamente por diferentes situaciones, por diferentes faltas de responsabilidades que hemos tenido a largo o mediano plazo, ¿no? Pero esto se ve en manipuladores de una manera muy notable. Por eso recalcaba la diferencia entre quienes lo hacemos de una manera inconsciente o cada tanto tiempo o sin mayores consecuencias, que no provoca grandes daños, y los manipuladores que lo hacen consistentemente y hasta pueden proyectar culpas de lo que sea. Increíblemente, por ejemplo, puede pasar un ejemplo en el que un manipulador empieza a reflejar sus propios rasgos de manipulación en un ejemplo en el que quedamos en una cita, por ejemplo, de parejas a las 7 de la tarde y la persona manipuladora llega 10 minutos después, supongamos. En el que yo le pregunto, ¿por qué pasó que demoraste 10 minutos? O media hora, supongamos, así lo hacemos más extremo. ¿Qué pasa? ¿Por qué tardaste media hora? Y esta persona, en vez de dar una explicación de por qué tardó, que podría haber sido el tráfico, que se durmió, o simplemente responsabilizarse porque se durmió, porque se olvidó, etc., o porque no tomó precauciones, empieza a culpar y a proyectar la culpa en otros. Por ejemplo, puede decir, en un caso extremo, y ahí se podría notar extremadamente la manipulación, el rasgo manipulador, puede proyectar la culpa en la persona, en la víctima, y decirle, no, pero yo llegué bien, vos llegaste 30 minutos antes. Eso sería una manipulación extrema. O puede empezar a echar la culpa a que no lo dejaron entrar en el restaurante si era la cita ahí, por ejemplo. Estuvieron media hora renegando para poder entrar. Esa sería otra proyección de culpas. O que puede ser que su hermano le empezó a discutir, puede ser un invento eso, que le empezó a discutir tanto que lo retuvo media hora, cuando la persona tranquilamente podría haber agarrado, dejar de discutir y salir caminando para llegar a la reunión. O que el tráfico estaba terrible. Sí, pero si se sabe que estás en una ciudad con tráfico, podría salir media hora antes, justamente porque el tráfico no es una excusa hoy, si todos sabemos que hay tráfico. Así sucesivamente puede pasar el hecho de que el manipulador proyecte la culpa en otras situaciones o en otras personas. Por otro lado, el refuerzo positivo es la aplicación de un premio, entre comillas,
bueno o deseable a una determinada conducta o pensar de la víctima. De esa manera la persona realiza la conducta deseada por el manipulador esperando una recompensa. La personalidad destacada es el maquiavelismo. El refuerzo positivo es algo que todos hemos provocado en otros, que todos hemos utilizado y que nos han hecho a nosotros también. Por ejemplo, si somos padres y nuestro hijo que ya está en secundaria empieza a sacar 10, empieza a sacar notas notables justamente, y nosotros le damos un premio por cada 10 que tiene nuestro hijo, esa persona el hijo va a empezar a pensar que si hago esto voy a tener tal recompensa. Ese es un refuerzo positivo, es como un premio. Esto puede suceder cotidianamente. Por ejemplo, tuviste un ascenso en el trabajo, llegaste a tu casa, le contaste a tu esposa y tu esposa empieza a festejar y empieza empieza a hacerte una fiesta básicamente y lo festejan de muchas maneras. Creo que se entiende. Ese es un refuerzo positivo a la conducta o al resultado que ha tenido el esposo que ha sido ascendido. Básicamente es, traes más plata a la casa, eso se premia. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo mío, que yo he utilizado esa técnica de manera inconsciente, no lo he hecho a propósito, en el que mi novia tenía cierto estilo de vestimenta y yo quería que tenga otro, inconscientemente. Cada vez que yo le veía a ella con determinada ropa que a mí, o determinado estilo de vestimenta que a mí me gustaba, yo como que le daba elogios de que estaba muy linda, de que estaba muy sexy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi pareja empieza a gustarle como mi propia reacción o el propio elogio. Recordemos que somos seres que nos encantan los elogios y que nunca son suficientes. Por ende, es como una especie de premio muy sutil, muy pequeño, pero que refuerza esa conducta, que refuerza ese estilo de vestimenta, por ejemplo. Entonces, eso es algo que todos hacemos en menor o mayor medida. Cuando entra la manipulación, en este caso el refuerzo positivo, es una manipulación cuando provoca un daño en el otro. En mi caso yo no le estaba provocando un daño a mi novia. O en el caso del padre y el hijo, no le estaba provocando un daño al hijo de premiar una conducta por sacarse un 10. Eso no es una manipulación porque no hay un perjuicio en el otro. El refuerzo positivo se da cuando se refuerza una conducta que deteriora a la víctima. Por ejemplo, en una relación tóxica en la que vamos a poner que un miembro de la pareja es muy celoso y la otra parte de la pareja quiere salir con sus amigos, quiere salir de fiesta. Supongamos que Carlos es la persona celosa y María es la persona que quiere salir de fiesta. Si Carlos le insiste a María constantemente con que no salga, que la va a pasar mal, que él se encuentra celoso, etcétera, 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 le insiste, y María termina por no salir de fiesta con sus amigos, y Carlos trae un ramo de flores premiando esa conducta, eso es un refuerzo positivo de manipulador. ¿Por qué? Porque está premiando una conducta que perjudica a la víctima. La víctima quería salir, María en este caso quería salir con sus amigos, y Carlos empieza a premiar esa conducta de que no sale con sus amigos y que se queda con él porque es celoso. María, a lo largo del tiempo, si este refuerzo positivo, porque se va reforzando esa conducta, si a lo largo del tiempo se sigue aplicando un refuerzo positivo a ese accionar de no salir con sus amigos, de verse perjudicada por no poder ser libre, básicamente, de elegir por los celos de Carlos, si se aplica constantemente esa cuestión, va a crearse como una neuroconexión, por así decirlo, hablando en términos más científicos, entre la conducta de no salir y verse perjudicada María y el premio. Va a haber una conexión entre esas dos situaciones, entonces ya inconscientemente va María a dejar de salir, dejar de tener su vida social por recibir un premio, por la espera de esa recompensa. Lo mismo puede suceder en muchísimos casos, pero quiero que diferenciemos entre el refuerzo positivo que beneficia
a la otra persona, al interlocutor, en el caso del hijo o en el caso de mi novia, que se encuentra muy feliz porque le gusta ahora su estilo de vestimenta, o en el caso del hijo porque sacaba buenas notas en el colegio y se sentía más culto. Y hay que diferenciarlo de lo que produce un daño, el refuerzo de la conducta que produce un daño en la víctima. Creo que ha quedado claro con los ejemplos. Por otro lado tenemos al refuerzo negativo, que es todo lo contrario por definición. Es la aplicación de un elemento no deseado para la víctima, con el fin de que ésta siga repitiendo determinada conducta. Es diferente al castigo o amenaza que ya vamos a ver. Es un impulsor para que la víctima siga viviendo una situación perjudicial para ella, pero voluntariamente entre comillas. Nuevamente la personalidad destacada es el maquiavélico. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el refuerzo negativo y el castigo? El castigo provoca como una amenaza, por así decirlo, de que algo le va a suceder a la víctima si no hace determinada acción. Por ejemplo, si no haces esto, te pego. Si no haces esto, te castigo. Si no haces esto, no podés, ir de fiesta con tus amigos. La madre al hijo. El refuerzo negativo es la aplicación de un elemento no deseado para la víctima para que ésta siga actuando de determinada manera. En la amenaza es para evitar determinada conducta o para modificarla. Si no haces esto, te pasa esto. El refuerzo negativo es justamente la aplicación de yo hago esto para que sigas actuando de la misma manera. Vamos a poner un ejemplo bien simple y directo que capaz le ha pasado a muchos. Supongamos que Manuel está de novio con Carla, no, con Rosa, para no estar mezclando todo el tiempo los nombres. Manuel está de novio con Rosa, pero Manuel ya quiere cortar con Rosa porque se siente cansado, porque no le gusta estar en la relación, porque es una relación tóxica. Entonces, porque justamente Rosa es muy manipuladora. Vamos a seguir en ese ejemplo. Entonces, Manuel se junta con Rosa en el centro para decir que quiere terminar la relación. Ante este comunicado, Rosa empieza a llorar y a hacer un escándalo al frente de todos. Empieza a patalear, empieza a hacer capricho, no quiere aceptar que Manuel quiere terminar con ella, básicamente. Entonces empieza a llorar tanto y tanto y tanto, a hacer tal escándalo, que Manuel termina por decirle, bueno, tranquila, ya está, después vemos, después lo hablamos. ¿Qué pasó acá? Rosa utilizó un refuerzo negativo y utilizó una conducta para que Manuel siga con ella, siga estando en la misma situación, para que no cambie justamente. Entonces, lloró de tal manera que le provocó una vergüenza a Manuel por el escándalo que estaba sucediendo en público, que le dijo, no pasa nada, después lo hablamos, sí, vení. Eso es lo que puede suceder en el caso del manipulador. Recordemos que unos rasgos del manipulador es que también se puede convertir y puede tomar el papel de víctima fingiendo ser tal. En este caso, Manuel era quien estaba padeciendo la relación tóxica o la relación de manipulación que tenía Rosa con él. Pero Rosa invierte los roles y pasa a ser ella la víctima en que no quiere que la corten, que ella lo ama, que al frente de todo el mundo, lo cual provoca que Manuel quiera salir, o no sé si quiera voluntariamente, sino que siga con ella. Recordemos que en la manipulación no hay voluntad directamente, no está el elemento volitivo. Entonces Manuel se ve obligado frente a la presión social a no proceder con el cierre de la relación y el término. Creo que ha quedado clarísimo con este ejemplo. Estas son algunas de las técnicas de manipulación. Probablemente has cometido algunas y te han utilizado en contra tuya algunas otras. Hay que recordar la diferencia entre la manipulación y cualquier otra comunicación. En la manipulación hay un perjuicio, por eso en el refuerzo positivo diferenciamos esas situaciones. La situación que produce un perjuicio y la situación que no la produce y que incluso es para impulsar a la otra persona. Eso no es manipulación, básicamente. Eso es todo por esta clase. Vamos a ver en la siguiente el complemento de todas las otras técnicas de manipulación para después darle un cierre a todo esto y ver cómo podemos evitar cada una de las manipulaciones. Mi nombre es Juan Ignacio Bucico, te mando un gran saludo y nos vemos en la siguiente clase.